recupera tu conexión con la fuente correcta. Ese es el tema de hoy. De eso vamos a hablar. Eso es lo que queremos tocar hoy. Así que bienvenidos, 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 bienvenidos. Qué gusto. El tema de la fuente. Es tan importante a qué fuente nos estamos conectando. Es tan vital, muchachos, porque el tema no es estar conectado. Creo que estamos en un mundo donde es un mundo conectado. O sea, este mundo es difícil que tú te encuentres a alguien que no sepa lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa en Japón, China, se sabe. En Venezuela, rapidísimo. A pesar de que, bueno, estamos tan lejos y a pesar de que tengamos una conexión de internet que no es la mejor del mundo, pero somos el país con más conexión. Un dato interesante para los venezolanos. Somos el país que se conecta más a la red, ¿sí? En Twitter somos una de las comunidades más grandes, en YouTube también, en Instagram también. Entonces, aquí nosotros somos un país que se conecta. Sí, imagínate, es difícil estar desconectado, porque es un mundo que está interconectado. Hoy en día tú puedes saber muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que en el año 79 nosotros vimos en el cine que se estrenaba, yo no la vi porque era muy niño, pero se estrenaba la película Tiburón, ¿sí? Y esa película era un estreno para nosotros aquí en Colombia, Venezuela, en todos estos países. Pero ya esa película era del año 77. O sea, 2 años estaba dando vuelta esa cinta en Estados Unidos y parecía como que no tenían otra copia y tenían que esperar verla en todos los cines. Me estoy inventando esto para poderla mandar a Colombia y a Venezuela, ¿no? Entonces, pero hoy en día eso no pasa, estamos conectados. El problema no es estar conectados. No, ese no es el problema. El problema es a qué fuente te estás conectando, ¿sí? ¿Qué fuente? Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de tu información? ¿Cuál es tu lista de favoritos cuando quiero informarme? ¿Quién te informa? ¿De dónde buscas esa información? En el tema de información, en el tema de tus amigos, ¿cuál es tu fuente de amistad? Todos necesitamos relacionarnos, todos. ¿Cuál es tu asociación? ¿Sí? O sea, ¿con quién te estás asociando? Porque no es estar asociado, no es tener amigos. Es que hay amigos de amigos, hay amigos que te hacen tropezar, hay amigos que no te ayudan, hay amigos que te quieren sacar de algún emprendimiento, de algo que tú quieres hacer, hay amigos que pues, deberían no ser tan amigos. Después de que analizamos esto, deberíamos no ser tan amigos de la gente tan tóxica, hay gente tóxica, ¿sí? Incluso hay familia tóxica. ¿Qué haces, Rafael, cuando hay familia tóxica? Ámalos, quiérelos, respétale su toxicidad, pero no dejes que te influencien. Todos tenemos familia tóxica, todos. No dejes que la toxicidad familiar irrumpa tus sueños. Tú tienes un llamado, tú tienes algo que hacer, tú tienes una visión de la vida. Sal adelante y lucha por ella. Busca la fuente correcta. Hay momentos en donde entender que la fuente puede ser un padre tóxico, puede ser una mamá tóxica, claro que sí. Estaba leyendo un libro que decía que las madres que no dejan crecer a sus hijos no, lo hacen inconscientemente, no lo hacen conscientemente, pero inconscientemente el mensaje que le dan al hijo es siempre necesitarás de mí. ¿Sí? Ese mensaje de siempre necesitarás de mí es un mensaje a la larga muy malo, porque si yo creo que siempre mis hijos necesitarán de mí, cuando ya yo no esté, voy a crear un caos en la vida de mis hijos, porque yo no voy a estar toda la vida al lado de mis hijos. Entonces, es ese mensaje de no te vayas nunca, esta es tu casa, ¿sí? Vivamos todos juntos aquí arrimados, eso es muy latinoamericano, ¿cierto? Pero eso no es conveniente, no ayuda mucho. Esa también sería una fuente incorrecta.
Sí, sí señor, duele, es la verdad, pero es una fuente incorrecta. Tienes que saberlo manejar. ¿Estoy diciendo que mandes al cipote a tu mamá? No, estoy diciendo que aprendamos a manejar nuestra conexión. ¿Con qué me estoy conectando? ¿Con quién me estoy asociando? Dime con quién andas, te diré quién eres. Tú y yo necesitamos entender que hay fuentes incorrectas de asociación. Hay fuentes incorrectas de alimentación, por ejemplo. Sí, de alguna manera podemos estar alimentándonos de la fuente incorrecta. Por ejemplo, cuando yo empecé a descubrir el tema de la toxicidad del azúcar, porque es una toxina, el azúcar es una toxina, para que lo sepan. El dulce, el azúcar es una toxina y genera adicción, ¿sí? Pero no solamente es tóxico, sino que genera adicción, porque si fuera tóxico y tú sabes que es tóxico, pero no te gusta, no hay tanto daño como que es tóxico y me gusta, ¿no? El plomo me nutre, decíamos en los 80, ¿se acuerdan? Y cuando tú entiendes que hay fuentes de alimentación que creías que eran energéticas, porque nos han vendido que hay que comer pasta, por ejemplo, para hacer ejercicio, y es el peor carbohidrato para tener energía. Necesitas un carbohidrato menos procesado. Ese no es el tema de hoy, pero para que veas, hay alimentación que nos resta energía y hay alimentación que nos sube la energía. ¿Cuál es la fuente que tú estás tomando? ¿Sí? Incluso con el tema del ejercicio, hay ejercicios. ¿Quién te está aconsejando los ejercicios que estás haciendo? Porque puedes tener, lamentablemente, una fuente incorrecta a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Y te dicen, tienes que correr, y a lo mejor tu cuerpo no es para correr. Tu cuerpo es para hacer otro ejercicio. A lo mejor tus rodillas hay que cuidarlas. Si tú no las cuidas, las rodillas son las que soportan es tan importante esa articulación, que es la que soporta la mayor cantidad del peso. Todo lo que tú haces depende de que esas rodillas estén funcionando bien. Y si tú las expones a mucho peso y si las expones a mucho golpe, a mucho impacto, entonces la fuente que te dijo eso es una fuente incorrecta. Fíjate, estás haciendo ejercicio, estás en el camino, pero estás en el camino incorrecto. ¿Sí me explico? Es una fuente incorrecta. El ejercicio, la lectura. ¿Qué libro estás leyendo? Porque hay gente que me dice, no, yo leo mucho. Pero ¿lees mucho qué? ¿Qué lees? Leo mucho periódico, no está bien. ¿Sí? Mi papá, recuerdo, se devoraba 3, 4 periódicos los domingos. Era su día de comprar el Universal, el Nacional, el Carabobeño, el Notitarde y el Meridiano para ver deportes. Eso todo el día. Claro, estamos hablando de los 80. No había Twitter, no había Internet, no había nada de eso. ¿Y tú crees que el periódico es una fuente correcta? ¿Qué hay en el periódico? ¿Qué hay en los medios? ¿Qué hay en el noticiero? Hay un propósito. Hay un propósito ahí, sí señor. Que te entretengas con lo más tóxico que hay. La peor noticia es la que genera más titulares. Ese no es el tema de hoy, pero si tú estás conectado leyendo terror, leyendo novelas, leyendo sobre infidelidades, toda esa fuente te puede pervertir, te puede dañar. ¿Sabes lo que es la perversión? Es alterar una versión original. Tú tienes una versión, ¿sí? Y tienes que saber que si la perviertes, estás cambiando el original. Ten cuidado. ¿Con qué te entretienes? ¿Con qué te entretienes? Nosotros ayer estuvimos en la playa, en un rato familiar que nos regalamos. Y tú puedes ver cómo todo el mundo se está entreteniendo, ¿no? Yo no digo que está mal tomarse 1 o 2 cervezas en la playa, pero tomarse 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, cerveza, cocuy, el otro, o sea, todos los alcoholes, pues probablemente no es la mejor fuente de conexión con el entretenimiento, ¿cierto? Probablemente no sea la mejor. El chisme, el alcohol, ¿con qué te entretiene? Con la pornografía, con la infidelidad, con el adulterio. Con eso te entretiene. O sea, puedes estar conectado. Yo he hecho mucho énfasis últimamente, cada vez que puedo digo, acuérdense
que progresar o estancarse requieren de enfoque. Requieren de enfoque. Hay gente que está enfocada en fracasar, en estancarse, en quedarse igual. Y están haciendo todo lo posible porque eso no cambie. Están metidos tienen una meta, quedarme igual o peor, sin saberlo, por un tema de malos hábitos, por un tema de malas decisiones. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender. Entonces el tema no es estar conectado, el tema es ver a qué te estás conectando. ¿Qué te conecta? ¿Qué es lo que te hace a ti estar? ¿De dónde está tu fuente? Entonces, por eso hemos preparado hoy, recupera tu conexión con la fuente correcta, porque creemos que mucha gente perdió esa conexión. Entonces voy a compartirles la pantalla con mucho gusto para que sea más dinámico, ¿verdad? Es una presentación que les hice con mucho cariño. Y denme un segundo. Ajá, all right. Ahora sí. Ajá. Buenísimo. Permanecer conectados. Fíjate tú, qué interesante cómo esto. Aquí estamos. Recupera tu conexión con la fuente correcta. Recupérala. Recupérala porque estamos en un mundo que está tan conectado que nos estimula a conectarnos a lo incorrecto. Y hay algo importante que quiero aclarar. Ojalá pudiéramos estar un ratico desconectados de lo incorrecto. Ese ejercicio es más difícil, pero deberíamos aspirar de alguna manera a estar desconectados de lo incorrecto. Así, a poner la mente en blanco un ratico. A callar ese radio prendido, ese señor fracaso, ese señor derrota que te levantas y te dice hoy va a ser un día no. O sea, qué desgracia, qué calor, que se fue la luz, que se fue el agua, que se fue. O sea, ese radio que te recuerda las miserias. ¿Sí? Va a ser difícil, se va a terminar el mes, no lo vas a lograr. Esa voz hay que apagarla un ratico y buscar la fuente correcta. Eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes hoy. ¿Ok? Ahora, el primer elemento que nosotros deberíamos tener claros es que debemos permanecer conectados. No solamente encontrar la fuente correcta, sino tratar por todos los medios de permanecer en esa fuente. Fíjate que hay una analogía bíblica bellísima sobre el tema de permanecer y habla de las ramas separadas del árbol, ¿no? Una rama que está separada del árbol se seca y no puede dar fruto, ¿cierto? Porque está desconectada de la fuente, de la vid. Tú tampoco, tú y yo no podemos dar buenos frutos y ningún fruto puede permanecer si tú estás desconectado de la fuente. Por ejemplo, una computadora que esté desconectada de la fuente de poder. Cuando se daña la fuente de poder de la computadora, se daña todo o sea, no hay manera ni siquiera de prender la computadora. Es la fuente de poder. Sí, fíjate qué curioso el nombre, la fuente de poder, ¿no? Por ejemplo, un Mercedes 500 SL, que es un motor de 5.000, 5.8, 5. Tanto, o sea, una máquina, una cosa de altísima tecnología, que no tenga conexión con la computadora o con la batería. No puedes ni prenderlo. Una maravilla tecnológica que está desconectada, ¿sí? O sea, tú desconectado a la fuente correcta no das fruto, ¿sí? O sea, y el tema de cuando estamos hablando de las cosas que son importantes en la vida, tenemos que entrar en el tema de lo absoluto, en las cosas, por ejemplo, espirituales, en las cosas de Dios. O es blanco o es negro, o estás o no estás. No es eso de que
yo estoy medio conectado con las cosas de Dios y medio leo la Biblia y medio oro y medio me conecto. No sé si me explico. O estás o no estás. No hay términos medios. Dice la Biblia, el que no está conmigo está contra mí. Interesante. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está la referencia. No se trata de solamente buscar a Dios una vez. No se trata de que sea algo emocional, donde, ay, sí, reconozco, Dios lo necesito. Es que ese sea el inicio de una relación, de una vida, donde estés conectado a la fuente correcta. Y por eso quise empezar por esta fuente. Porque de aquí se desprende todo lo demás. Cuando estás conectado a la fuente correcta, a la fuente, a la vid, a Dios, entra una bendición grandísima que se llama Espíritu Santo, que te permite a ti tener discernimiento, que te permite a ti hablarte al oído y decirte vamos por buen camino, así como que se alegra cuando haces las cosas buenas y te genera esa buena vibra, y se entristece cuando estás en el mal camino y te recuerda que te has salido del camino. ¿Sí me explico? Entonces, no se trata de solamente buscarlo una vez, sino de permanecer, de levantarte agradeciendo, de reconocer, mira, nosotros no valoramos lo que tenemos porque creemos que lo vamos a tener toda la vida. No toda la vida vas a tener a tus padres al lado, abrázalos mientras puedas, no toda la vida vas a tener a tus hijos en tu casa, abrázalos mientras puedas. No toda la vida las cosas que están van a permanecer como están. Van a haber cambios. Pueden haber mudanzas. ¿Cuánto no hemos visto gente mudándose, yéndose, cambiando de vida? Y tú ves como un niño de 3, 4 años que estaba en su hábitat que conocía, los padres deciden mudarse, se le cambió la vida completamente. O sea, tú y yo tenemos que aprender a meter en nuestra agenda las cosas importantes. Y una de las cosas más importantes es estar conectado con las cosas de Dios. Es orar, agradecer, alabar. Y yo no te estoy diciendo que te vayas con la Biblia debajo del brazo y andes y te reprendo y regañes a la gente. No se trata de eso, no se trata de hacer bulla. No sean como los fariseos, le dijo Jesucristo, que andan levantándose en las sinagogas para que con vanas repeticiones aparentando estar orando. No, esa no es. Es que sea una cosa auténtica, es que tú estás manejando agradecido hacia tu trabajo porque vas a trabajar y dices, Dios, gracias, tengo trabajo, tengo un cliente, me llamaron, me hicieron, me buscaron. Es estar contento porque agradecido, porque en la casa faltan cosas, pero estás tú y estás ahí y las puedes conseguir, tienes los talentos, te puedes parar. Mira, hay gente que no se puede ni parar de una cama. Hay gente que hay que hacerle todo, hay gente que necesita auxilio, ¿sí? A lo mejor tu peor situación, tu peor circunstancia es el sueño de alguien. Hay gente quejándose que este carro que me ha echado broma, hay gente que quisiera tener ese carro que te echa broma, ¿sí? Hay gente que, oye, que los vecinos, qué desgracia, pura gente tóxica, pura gente maluca. Hay gente que desearía vivir donde tú vives para, aunque sea con esos vecinos, vivir diferente, porque donde vives es un infierno. Pero nosotros no, nosotros estamos en un mundo de desconexión con la fuente correcta. Tenemos que meter en nuestra agenda a Dios, tenemos que prender el Wi-Fi celestial. Que ahorita mucha gente está buscando Wi-Fi. ¿Cuál es el Wi-Fi? El Wi-Fi. El Wi-Fi de Dios. Buscar la Biblia. Buscar las cosas de Dios. Forzarla. No se te va a dar. ¿Por qué? Porque no tienes el hábito. Me duermo leyendo la Biblia. Bueno, lee un salmo, uno solo, un versículo. Pero búscalo. Y dile a Dios, Dios, yo me estoy durmiendo con esta Biblia. ¿Cómo hago para que no me duerma? Y sé sincero, sincera, pero no te desconectes, ¿vale? No te desconectes de la fuente. Hay una ruta y un propósito, muchachos. Tenemos que entender que estar conectados con la fuente correcta nos permite discernir que hay una ruta que yo quiero recorrer,
Pero debo entender que aparte de la ruta hay un propósito que es el que me mantiene o me saca de la ruta. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a veces nosotros se nos ocurren planes, se nos ocurren cosas que no terminan siendo nada. A veces proponemos, pero Dios es el que dispone. ¿Sí me explico? Tú propones, yo me voy por aquí, yo voy a hacer esto, voy a emprender, voy a hacer, o voy a cerrar, o voy a renunciar, o voy a mudarme, voy a hacer. Porque consideras que hay una ruta por allí. Pero no olvides que también hay un propósito. El propósito está por encima de la ruta, ¿sí? ¿Es mejor que prevalezcan los planes tuyos o los planes de Dios? ¿Qué crees tú? Los de Dios, ¿sí o sí? Claro, es mejor. Mira, entre la suerte, el azar y una vida con propósito, ¿qué es mejor? Es mejor una vida con propósito, ¿cierto? O sea, nunca va a ser mejor vivir del azar. Nunca va a ser, o sea, yo prefiero creer que hay una inteligencia superior que ordena las cosas a creer que por una cosa rocambolesca las cosas se dan. ¿Sí? O sea, porque creo que hay que tener más fe para creer en el azar que para creer en Dios. O sea, es más complicado pensar que por cosas rocambolescas y por astros que se unen y se alinean o porque una casualidad que lleva a la otra, a mí me va a ir bien. Un golpe de suerte me va a sacar de la situación. No va a pasar, muchachos. No es suerte. Es propósito. Es que hay un propósito en ti y cuando lo reconozcas. Ahora, cuando estás desconectado, pueden pasar mil cosas, pero una de las cosas que más va a pasar es que tú no vas a tener la paz de saber que vas por un camino donde Dios te puso. ¿Sí me explico? O sea, a veces nosotros no entendemos. A ver, las cosas no han salido como tú esperabas. Tú tenías una ruta, pero hay un propósito. Acuérdate. Las cosas no han salido como estaba. Cambiaron las reglas del juego. ¿Sí? O sea, cuando me mudé al sitio B, el sitio B ahora se parece al sitio donde yo estaba. ¿Me explico? Han cambiado, no es el azar, todo tiene un propósito. A mí me gusta pensar, ¿sí?, que cuando las cosas no salen como yo esperaba, voy bien porque van a salir como Dios espera. Y yo creo que voy bien porque Dios siempre quiere algo mejor de lo que yo quería. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes un propósito, todo suma, todo ayuda, todo cuenta, todo es bienvenido, incluso los desvíos del camino. Algo tenemos que aprender. En estos días hablábamos de la gente auténtica y de la gente inauténtica. La gente inauténtica es la que cuando las cosas no salen como ellos quieren, le echan culpa al sistema, a mi pareja, es que no me ayudaron, es que llegué tarde, es que si las cosas no hubieran cambiado, es la pandemia, es el gobierno, es el dólar, es la economía. Gente inauténtica. Ahora, la gente auténtica, la gente que logra cosas auténticas, que duran, es gente que dice, no lo logré, se me desvió el camino, pero yo sigo porque yo creo que yo lo puedo lograr. ¿Sí me explico? Es otra cosa. Entonces, tú y yo tenemos que entender que el plan de Él es mejor, pero para poder entender eso hay que estar conectado a la fuente. Si yo estoy conectado, entiendo que su plan es mejor, que si no se da mi plan, voy bien, que si no se da mi plan como yo quiero, me puede doler, pero debo recordar que arriba hay un Dios por encima de lo que yo creo y debo confiar que viene algo mejor para mí. A veces nosotros, la Biblia dice, no tienen más porque no saben pedir. Y nosotros tenemos que decirle, Dios, yo tengo este proyecto, tengo este sueño, quiero lograr esto en mi negocio, en mi vida, en mi carrera. Pero también quiero lograr lo que tú quieres que yo logre. También me uno a tu meta, porque sé que esa meta tuya es mejor que la mía. ¿Sí me explico? O sea, entiendo que tu meta es mejor que la mía y por eso confío. Si nos vamos a la Biblia, esto está respaldado en Proverbios
Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es el consejo de Jehová? El plan de Dios. El plan. Lo que Dios quiere. Entonces nosotros pidámosle a Dios, pero confiemos. ¿Confiemos en qué? En el plan. En el plan de Él, que es el que nos conviene, es el que prevalece. ¿Ok? Bueno, buenísimo. Mantenerte conectado también te va a revelar que Dios tiene un interés en ti. A veces, por andar desconectados, perdemos este un detallazo de entender de que Dios es un Dios que se goza de sus hijos. Ver la versión del Padre que se siente gozoso de tener hijos, de haberte creado, ese padre. A ver, los que somos padres, cuando tú ves a tus hijos, ¿te sientes orgulloso de tus hijos, sí o no? Hagan lo que hagan, ¿sí? Cuando no hacen las cosas buenas, tal vez no te sientes orgulloso, pero no dejas de amarlos, no dejas de admirarlos, no dejas de buscar que ese punto gris se empiece a pulir, ¿cierto? O sea, es un Dios que nos quiere a nosotros, nos quiere renovados, pero para poder entender eso, hay que estar conectado a la fuente. Hay que conocer el plan, hay que escuchar el acento de Dios, la voz de Dios. Pero por andar desconectados pensamos que Dios no quiere nada con nosotros, que le boté el tetero al niño Jesús, que a mí las cosas, a mí al pato Lucas, ¿no? Y resulta que pudiéramos robarle cada vez una sonrisa a Dios. ¿Tú te imaginas poder tener un propósito? Quiero agradarte. Voy a hacer esto para agradarte, pero agradarle a Dios. Porque estás consciente de que se lo debemos todo. Pero para poder tener esa conciencia, muchachos, hay que estar conectado a la fuente correcta, ¿sí? ¿Sabes? Estar conectado a la fuente correcta. Saber que es un padre que se alegra por sus hijos. Saber que Dios es un padre amoroso, que está allí. Eso lo puedes entender cuando estás conectado a la fuente correcta, ¿sí? Y es interesante que esto está en la Biblia, en Sofonías, un libro que no todo el mundo medita, pero Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A mí me encanta entender que Dios está en medio de las cosas mías, ¿sí? Que Él se goza de mis cosas, que Él quiere sentir alegría por las cosas que hacemos. Y a mí esta traducción, esto es Reina Valera, dice callará de amor, ¿sí? Callará de amor. ¿Alguna vez ustedes han callado por amor? Me puse a pensar en esta traducción. ¿Alguna vez usted ha callado por amor? ¿Alguna vez usted se ha mordido la lengua por amor? Morderse la lengua por amor, en lugar de andar criticando a esa persona que amas y reflejar la crítica y lo malo que está haciendo, tú decidiste callarte y orar, porque eso que está haciendo mal lo pueda enmendar, ese camino. Porque hay gente que está especializada en resaltar lo malo que estás haciendo, ¿no? Y no recordar lo bueno, recordar solamente lo malo, las cosas malas que están pasando, las cosas malas que estás haciendo. Y a veces hay que callar para no estar hurgando en la herida de las personas que amamos, ¿sí o no? Callar por amor, callar. Es interesante porque a veces podríamos ofender a alguien con lo que estamos diciendo sin darnos cuenta. Pudiéramos ofender a un hermano de sangre, un hermano en la fe, a un hermano. Pudiéramos estar ofendiendo a alguien simplemente por no dejar de hablar, por no evitar el comentario. Eso es callar por amor, ¿sí? O por ejemplo, cuando tu esposa hace algo que no le quedó bien, no le digas que no le quedó bien. Cállate eso, dile, mi amor, veo que le pusiste todo el esfuerzo, veo que estás aprendiendo, déjame abrazarte, agradecerte tu disposición de hacer las cosas. Es diferente. La cosa cambia, ¿sí o no? A cuando, no, mira cómo haces esto de mal, mira cómo te queda eso. O sea, tú y yo tenemos que entender que hay cosas que hay que callar. Ahora, ojo, quiero hacer una aclaratoria.
No es bueno callarse todo lo que sientes. Cuando hay algo que es persistente y está dañando sobre todo la relación de pareja, hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque se puede empezar a acumular presión, presión y presión y terminar muy mal, pero muy, muy mal en una relación que por tonterías termina resquebrajándose. Ojo con eso. Entonces aprendamos de Dios, que Dios calla por amor, en vez de recriminarnos todas las faltas y todos los errores, ¿sí? Estar conectado a la fuente, muchachos, nos permite entender mi posición y la posición de Dios. ¿A qué te refieres con eso, Rafael? Mira, yo creo que el problema de nosotros, los seres humanos, es que por andar desconectados nos crece el ego, y empezamos a creernos cosas que no son. Empezamos a creernos que todo depende de nosotros, empezamos a creernos que todo es todo soy yo el centro. Una posición egocéntrica. Cuando tú te quitas y entiendes cuál es tu posición y cuál es la posición de Dios, ¿sí? Ya ven por dónde voy, ¿cierto? Cuando tú entiendes la posición de Dios. Pero para poderla entender tienes que estar conectado con quién es Dios, ¿no? O sea, en un universo tan grande como el que tenemos, por ejemplo, el planeta Tierra es una diminuta partícula en el universo. Es un puntico azul que ni siquiera se ve. A mí me ha servido muchísimo este ejercicio de pensar en nuestra posición en el universo, ¿no? Cuando tú te pones a pensar que Dios lo hizo todo y entiendes eso y estás conectado con esa información y entiendes que la Tierra, el planeta donde vivimos, es una mini partícula de lo que hay, tú puedes entender que todos tus problemas que te están ahogando son un problema que puedes manejar, ¿sí? Un Dios que hay un Dios arriba de esos problemas, hay una condición superior. Eso es entender tu posición y la posición de Dios. Entender, por ejemplo, que el creador de esa grandeza, ¿sí? El creador de ese universo vasto, increíblemente grande, quiere tener algo contigo, también te permite a ti tener más tranquilidad. O sea, y es interesante saber que nosotros somos pequeños, nos ayuda a nosotros, nos protege del ego. El problema del ego es creerse más grande, ¿sí? Saber que somos débiles nos permite hacernos más fuertes, nos permite protegernos, nos permite cuidarnos. No. Por ejemplo, una persona que tiene debilidad por el alcohol y sabe que es débil por el alcohol, por saber que es débil, no se expone al alcohol, ¿sí? Y cuando le ofrecen, pero tómate una, y dice, no, mira, dame un refresco porque yo me conozco, déjame tranquilo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo debilidad por el dulce, trato de no pasar tiempo alrededor de cosas que sean muy dulces, porque tengo esa debilidad, me encanta el chocolate, ¿sí? Yo, de lunes a viernes, soy muy estricto, busco la manera de estar lo más alejado posible. Hay días que caigo, soy un ser humano, entiéndanme. Pero la mayor cantidad de veces estoy consciente de mi debilidad. Cuando uno está consciente de su debilidad, cuando uno sabe que uno es pequeño, cuando uno sabe, uno está más a salvo, está más alerta. ¿Sí o no? Estar alerta, muchachos. Cuando tú sabes que puedes chocar, manejas mejor que cuando sabes que a mí no me pasa nada, yo soy la octava maravilla, yo nunca he chocado. ¡Pam! Ahí viene, el primer choque. ¿Sí? Saber que nos falta mucho por aprender nos permite ser enseñables. Creo que era Platón que decía, la sabiduría es un estado de vacío. Sabiduría es estado de vacío, es sabiduría. El más sabio es el que sabe que no sabe nada. Solo sé que no sé nada. Qué interesante esta filosofía, ¿no? Saber que no sé me permite empezar a aprender, ser enseñable. Saber es darse cuenta, muchachos. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos es porque no nos hemos dado cuenta.
Ay, no me di cuenta que yo estaba comiendo y me estaba inflamando. Ay, no me di cuenta de que por ser tan criticón me separé de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia, mi mujer, ya no me quiere nadie. Ay, no me di cuenta de que por andar viendo lo que no debía ver, ahora tengo hábitos que no me sirven. ¿Me sigues la idea? Tenemos tú y yo que entender, darnos cuenta, estar conscientes. Y eso lo logramos cuando estamos conectados. Solamente estando conectados. El respaldo de esto está en el Salmo 8, los versos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Interesante como el salmista dice, es que cuando veo lo grande que has hecho, me pregunto, ¿quién soy yo para que me tomes en cuenta? Esa condición de qué soy yo para que tú me tomes en cuenta te permite a ti tener la humildad de saber que necesitas a ese Dios grande. Entender lo grande. Y les voy a dar algunos datos interesantes, por ejemplo, para poder saber lo grande de las cosas de Dios, para que tengan una idea, ¿sí? Antes de terminar. Neptuno es 4 veces más grande que la Tierra. ¿Sabías? Neptuno, el planeta, 4 veces más grande que la Tierra, pero eso no es nada. Por ejemplo, se puede decir que Júpiter es 1317 veces más grande que la Tierra. Estoy hablando de 2 planetas. Hay planetas, ya sé que me van a decir los que saben, pero Marte es 2 veces más pequeño que la Tierra. Sí, hay planetas más pequeños que la Tierra, pero para que tengas una idea, por ejemplo, si tú miras en cualquier dirección, ¿sí? En cualquier dirección, si tú miras, eso que llamamos regiones visibles, las que puedes ver con telescopio, regiones visibles lejanas, se encuentran, anoten allí, 46.000 millones de años luz de distancia. Lo que se ve. Detrás de lo que se ve hay cosas que no se ven, que todavía están allí, ¿sí? O sea, hay un diámetro de 540 sextillones de millas. ¿Qué es un sextillón? Es una cifra seguida de 54 ceros. No sé, pues da error en la computadora. Tú lo metes en la computadora, da error. O sea, estamos hablando de un Dios grande, muchachos. Un Dios, cuando ves ese Dios, cuando estás conectado a esa fuente, te das cuenta de que es un privilegio que Dios nos tome en cuenta. Y sentir y pensar que ese Dios que creó el universo quiere algo contigo, debería mover nuestro corazón. ¿Sí o no? Entender que un Dios que podía ser así y acabar con todo, decidió tener la paciencia de reconquistar tu corazón. A mí eso me parece conmovedor. ¿Sí? Con gran poder viene gran responsabilidad, decía el tío de Spider-Man, ¿verdad? Fíjate, tenemos un Dios responsable, que tiene un gran poder, pero que se ha hecho responsable por ti y por mí. Búscalo. Ten una relación personal con Dios. No busques una religión. Búscalo en tu intimidad, búscalo a Él. Si no has hecho la oración de fe que nosotros te recomendamos hacer, una oración donde te reconcilias, le dices, Dios, te necesito, tú eres mi Salvador, me di cuenta, entendí, desperté. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Es una oración sencilla, no es nada complicada ni religiosa. Y si la quieres hacer y te quieres que te acompañemos, escríbeme al 0414-340-3023. Ahí está en el chat del teléfono, anótalo. Por WhatsApp, porque mucha gente nos llama, por WhatsApp es la mejor manera. Me dices, Rafa, quiero hacer la oración de fe. Y con gusto nosotros te enviamos incluso hasta una bien chévere que medita y es un poquitico como para que entiendas cada proceso de la oración y puedas hacerla con fe, con esperanza, con tranquilidad y ahora puedas salvarte. Porque la diferencia es vida o muerte cuando haces esta oración. Así que hazla. Escucha esto. Tal vez todo el propósito de Dios es que nos encontremos en esta presentación
para Él poderse reconciliar contigo. Róbale una sonrisa y haz esa oración. Todas las personas que están haciendo esa oración las involucramos en un grupo con un poquitico de más profundidad. De lunes a viernes enviamos siempre una palabra de aliento espiritual y tratamos de estar más conectados y aprender juntos de esta maravilla de ser cristianos y de poder seguir a un Dios amoroso, grande y poderoso. Muchísimas gracias, de verdad, por permitirme compartir este día con ustedes. Este ratico les deseo un domingo espectacular, que todas las cosas que se propongan las logren, un día y una semana llena de éxito. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Chao, chao.